Un tema de Palo Pandolfo, Cenizas y Diamantes, Don Cornelio y la Zona. Seguramente vos has crecido también un poquito con todo esto y bueno, tal vez creciste en los 90 con Los Visitantes y has escuchado mucho todas las letras de Palo Pandolfo y no sabías que él y en conjunto con el licenciado Facundo Rodolfo Soto estaban haciendo, su biografía, contando un poquito la historia, ¿no? De este partícipe, esta persona que fue un gran pedazo del rock nacional. Así que estamos en comunicación con el licenciado Facundo Rodolfo Soto. ¿Qué tal, Facundo? Desde acá, Fabián y Damiana te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ahí escuchando un poquito Cenizas y Diamantes y emocionándome, como siempre, con la obra de Palo, ¿no? Tan sensible, llena de poesía, de sonidos tan sensibles, ¿no? Descriptivos también, sí. Todas las letras. Recuerdo mucho, yo tenía un compañero cuando empecé a trabajar en radio que era operador y tenía una banda y me acuerdo que era fanatiquísimo de Los Visitantes. Y aprendimos a escucharlos, a disfrutar de las letras, a acompañarlo también, algún recital en base a él. Así que bueno, le mando un besito también a Gabriel Restucia que me enseñó a escucharlo también, éramos muy chiquitos y realmente es maravilloso el trabajo de él también como autor. Ahora, él en el libro, digamos que vos lo empezaste a llevar, porque la historia digamos... Yo lo empecé a hacer en el comienzo con él, claro. Es arrancando con él y después lamentablemente el final que todos conocemos que no lo pudo terminar él con vos. ¿Lo tuviste que terminar solo o sí? Igual antes lo habíamos interrumpido como proyecto, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Yo, era un trabajo periodístico, pero también hecho desde el amor y más que nada de su admiración a él, ¿no? Este libro en particular. Hice otro que es la biografía de Yoshua, también, o sea... elijo, por suerte no escribo por encargo, entonces elijo gente que quiero mucho y que es como muy importante para mí y creo que para la cultura en general. Y creo que de alguna manera también estoy escribiendo mi autobiografía al escribir la biografía de Yoshua, que fue un amigo, no sé si lo conocen o lo conocieron, un poeta del conurbano, muy punk, que se cortaba en escenas cuando leía poesía, que hizo cómics gays muy, muy directos y muy zarpados, muy disruptivo, ¿no? Sí. Escribí la bio de Palo, escribí la bio de César Sigluti. Que acá estamos viendo un poco de lo de Yoshua. Sí. Terminé la de César Sigluti, que ahora está en Galeras, está por salir, 400 páginas por la Universidad General Sarmiento. Y estoy escribiendo también la biografía de un amigo que por ahí lo conocen, que tocó en Lockness, un grupo under de los 90, como muy pionero, que llegó a tocar, a grabar su disco, llegó a tocar con Oasis como telonero y después desaparecieron. Y me parece muy interesante esa línea. Entonces digo, escribo sobre la gente que quiero, que me gusta, que me marcó. Estoy escribiendo, revolviendo parte de mi vida, de mi historia. A Don Cornelio lo iba a ver siempre, a Los Visitantes también. Después mi relación con Palo, ¿no? Que siempre tuvo buena onda conmigo y con todo el mundo que se le acercaba, ¿no? Sí, eso es lo que rescatan, inclusive las notas en a lo mejor radios que en donde todos empezamos, que son radios del conurbano, radios zonales, que había muchas en esa época. Él se prestaba a hacer notas cuando ya era una figura del rock y no tenía problemas, digamos, no era... Estaba subido, digamos, a un pedestal, sino que era muy accesible. Claro, es muy interesante lo que decís porque mucha gente desde afuera, ¿viste? A mí también me dicen, una vez un editor me dijo, che, Facu, ¿por qué no escribís una novela heterosexual? Y yo, soy gay, me atraviesa toda la cultura gay, me interesa mostrar lo que no se dice, o sea, escribís una novela heterosexual. Y a Palo también le decíamos, ¿viste? Vos tendrías que llenar obras, vos tendrías que... Y él hacía lo que quería, y es esto lo que quería, ¿no? O sea, llegar a todo el mundo... se sentía cómodo, a mi criterio, mi mirada, en lugares horizontales. Él muchas veces me dijo que le hubiese gustado que no existieran escenarios, dice, para estar a la par de la gente, esta cosa de interacción. Yo creo que disfrutaba más de hacer una nota en una radio del conurbano que en una radio mainstream, ¿no? Claro, sí. Y el proyecto, como te decía antes,
yo jamás, o sea, colaboro en el Soy de Página 12 hace 12 años, jamás le pasé una nota a un entrevistado, porque no da, es como... Bueno, pero a Palo le pasé el boceto de lo que estaba trabajando como libro. Sí. Yo creo que él lo consultó con alguien, no sé qué, dijo, bueno, por ahora dejémoslo acá, qué sé yo. Yo igual seguí escribiendo. ¿Sabes por qué calculo yo? ¿Sabes por qué, Facu? Porque capaz que por esa cosa de que a lo mejor habrá pensado desde su humildad, pero yo voy a escribir y de mi vida, pero ¿a quién? ¿Por qué lo voy a hacer yo? ¿Viste? Como esa cosa, ¿no? Desde su humildad de decir, ¿por qué tengo que hacer yo una? ¿Quién soy yo para hacer una biografía? A lo mejor desde el lugar de humildad que tenía, habrá pensado y dijo, bueno, paro acá, qué sé yo, no sé si estoy tan... yo tengo creo tantas ganas. Que existieron varios factores. Sí. Uno puede ser que vos me decís, porque de hecho después me dijo, el libro sacalo cuando yo me muera, que en ese contexto era como una ridiculez, porque jamás pensábamos que se iba a morir Palo, porque el libro cuenta esto, ¿no? Como idea conceptual, el pasaje de la noche a la mañana, ¿no? La mañana con su luminosidad, con su disfrute de estar con sus hijos, de jugar al fútbol, de comer asados, un montón de cosas. Y la noche, esta parte que por ahí no se conoce mucho de él porque no había internet en la época de Don Cornelio, comienzo de los visitantes, una parte como más nocturna, más oscura. Yo creo que a veces, como te decía, varios factores. A veces leernos cosas que uno mismo dice, o sea, un reportaje transcripto, te ves de otra manera, tomás distancia y hay cosas que por ahí, viste, son como más fuertes o chocantes. También es cierto que era un tipo muy influenciable, ¿no? Sobre todo por sus amores, y a veces, bueno, hay como prejuicios no de él era un tipo totalmente desprejuiciado, abierto, y te decía a todo que sí, ¿no? Pero de qué sé yo, de mostrar una parte, o que otros vean una parte más oscura de uno, ¿no? Claro. Según la mirada de otros, no de Palo, ¿eh? Pero bueno, igual eso fue como un boceto, después el libro lo retrabajé, es otro libro, ¿no? Obviamente tomé cosas de gente que entrevisté, inclusive cosas de Palo que grabamos, ¿no? Mirá vos, o sea que vos estuviste muy cerca de Palo siempre, digamos, o en algún tramo específico. Sí, en distintos, digamos, a lo largo de toda su vida hubo momentos más cercanía. Por ejemplo, en una época yo era coeditor de la editorial Conejos, y le propusimos a Palo sacar un libro de poesía. Y ahí estuvimos muy cerca porque iba a la casa casi todos los viernes o no sé qué día para almorzar y leímos un montón de cuadernos de poesía, ahí editando, buscando qué criterios. Después vino él a casa con Ariel Bermani, otro de los editores de la editorial, a trabajar el libro. En la época o sea, hubo momentos muy cercanos, que yo iba a la casa de él, a comer asados, otros que, bueno, él viajaba, yo con mis cosas. Y de muy chico me abrió las puertas, pero creo que no porque era yo Facu Soto, sino porque a cualquiera que se le acercaba con buena onda y buena energía. Y por ejemplo, estuve en varias grabaciones de Don Cornelio, de Palo, inclusive la de Patria o Muerte, porque Palo me dijo, empezamos a grabar Patria o Muerte, ¿querés venir? Obvio. Yo con 15 años, en el estudio de grabación, mirando todo, era como estar en Marte, más o menos. Sí, claro. Y todo eso, digo, en algún lugar tiene que estar, digo, no quiero que se pierda, porque es información muy rica, y yo siempre sentí como que estaba, por momentos hablaba de un amigo, pero por momentos de alguien magnífico, mágico, ¿no? Claro. La forma que hablaba, digo, esto no se tiene que perder, y había momentos que le pedía permiso y lo grababa hablando, ¿no? Ay, mira que... Facu, ¿qué tal? Fabián López, te saluda, buenos Fabián, días. ¿cómo estás? ¿Alguna anécdota que nos pueda pintar bien? Porque quizás aquellos que no están... divido a la gente en dos públicos. El que está descubriendo la música nacional, la música argentina, y por eso hace, que es el recorrido que yo particularmente hice en su momento, entonces empieza a averiguar y descubre nombres ilustres, pero también actores entre comillas de reparto como podrían llegar a ser para el mainstream, Palo Pandolfo, pero también para aquellos que, bueno, nada, pasaron esa época, la atravesaron, fueron contemporáneos y la verdad que inadvertido Palo Pandolfo. Una anécdota que nos pinte bien, de cuerpo entero a Palo.
Bueno, me parece que era un abanico de un tipo sumamente creativo y un abanico de desarrollo de esa creatividad en sus canciones, en sus letras, en su vida también, como actos performáticos, ¿no? Y desprejuiciado, sobre todo a la hora de hacer arte, ¿no? Entonces, él podía hacer un carnavalito, podía hacer un hardcore, podía hacer, qué sé yo, distintos estilos, siempre con su impronta, ¿no? Rupturista, siempre con su política del ser nacional, humanista, siempre tratando esto de no tener jerarquías, ¿no? De lo que dice Charlie, él lo aplicaba a la perfección. Yo no soy mejor que vos, ¿cómo es que dice? Yo no soy mejor que vos no sos mejor que yo. Bancate ese defecto, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, entonces él tenía esta cosa magnífica de hablar con todo el mundo, con cualquier persona, qué sé yo, una vez en Flores, en la estación de tren, no lo encontraba por ningún lado y estaba sentado ahí comiendo un choripán, después de haber tocado no sé dónde, con un montón de gente, esto tipo Luca, ¿no? Claro. Sí. Y era amigo de un borracho que siempre veía ahí, un borracho que no podía ni caminar, y él le sacaba información interesante. Otro día en el Parque Avellaneda estaba con su perro Cero, el nombre alucinante. Sí, qué buen nombre. Es divino, todo creatividad, Sí, chabón. sí. Hablando con un hombre grande, que yo decía, yo tenía, no sé, 20 años, digo, ¿qué hace? No, y el tipo le hablaba de España cuando vino de Europa y no sé qué historia, y él aprendía, porque le gustaba mucho la historia. Era un tipo como nerd, en el mejor sentido, no nerd como algo peyorativo, sino en el sentido de que lo motivaba saber, el conocimiento, entonces quería saber de todo y hablaba con todo el mundo porque todo el mundo sacaba algo para aprender y también te daba información, ¿no? Entonces, como muy muy pasional, vivió a 1000 todo el tiempo. Sí, y bueno, la pandemia lo puso en un lugar bastante duro porque tuvo la separación, porque lamentablemente estaba mejorando, estaba mucho mejor y digamos que la última parte del último tramo, que encima se fue súper joven, 56 años, Eso. súper joven, con muchos proyectos por hacer, pero lamentablemente la pandemia es como la separación, le dieron como un clic fuerte donde no pudo salir, ¿no es cierto? Exactamente, lo dijiste con todas las letras. Y ahora, después de su muerte, salió este disco que es excelente, es increíble, está a la altura del primer disco de Don Cornelio, o de otros, ¿no? Ciervo, y empieza el tema diciendo, no tengo casa, no tengo celos, toda mi vida en una flor, ¿no? Y me parece como súper representativo de sus últimos días, pero en realidad también él siempre fue muy pasional con sus amigos, sobre todo sus amigos del secundario, ¿no? El Roto, que es un amigo de infancia, lo acompañó hasta la noche anterior, estuvo con él y otra gente cenando, digamos, estuvo acompañado con gente que lo quiso mucho. Quizás sufrió mucho, un tipo muy pasional con el amor, el desamor, y viste, económicas, la pandemia. Claro, la cuestión económica también yo creo que lo afectó mucho y bueno, afectó a todo el mundo, ¿no? Claro. Eso es indudable, pero él tenía más proyectos, bueno, son esos imponderables, el cual lamentablemente no pudo salir. Y como pasa con todos... ¿no? Como pasa con todos los trovadores y los músicos que escriben y tienen ese talento de ser tan sensibles que, viste, ante esta cuestión se quedan muchas veces no tienen la resiliencia de poder salir porque los atraviesa tanto lo emocional. Totalmente. Que bueno, es lo que creo que le pasa. ¿Qué decía Fabi? No, por su disco póstumo, el del año pasado, que salió. Contanos cómo fue el proceso de producción, si es que estuviste cerca, y qué representa a perspectiva, ¿no? Con la perspectiva obvia de lo que ha pasado él y de la letra de las letras. Sí, en la pandemia yo lo vi una sola vez, un mes antes de que falleciera. Y el proceso que digamos era grabar esto, se mandaban pistas, yo lo vi ahí que estaban mezclando el disco y le mandaban por WhatsApp pistas, tracks, ¿no? Y me parece que es un disco que como idea conceptual tiene mucho que ver con Kamikaze, con el disco acústico de Spinetta, que él amaba a Spinetta,
y era uno de sus sueños. Él tenía muchos proyectos, muchas ideas para concretar, ¿no? Sí. Y esta cosa como acústica, con muchos invitados, muchos temas nuevos y algunos viejos. Por ejemplo, hay uno que a mí me fascina, La Idea, que lo había sacado en este disco que se llamaba Intuición, que es un disco que da vueltas por ahí, pero que nunca llegó a ser editado. Era un demo que es considerado como un disco porque siempre estuvo en internet y lo tocó en vivo, ¿no? Y esto que decíamos recién también, ¿no? Me parece que tiene una sensibilidad, yo hablo en presente, Sí. increíble, y siempre estuvo motivado por el arte y por la vida, ¿no? Entonces por ahí esta cuestión mundana del dinero, y eso le interesaba y no le interesaba, como en una canción de él dice, me quiero, no me quiero, ¿no? Le interesaba porque, bueno, estaba acá en el planeta Tierra y necesitaba... Tenía que vivir, obvio. Tenía que vivir. Pero en realidad él estaba más allá, él era un tipo muy espiritual, con una carga energética, una carga, practicaba yoga todo el tiempo. Uh-huh. Entonces no le interesaba eso. Por eso me parece que también no generó el dinero suficiente, o no, bueno, no sé, pero o no lo administró correctamente, o no sé, porque él estaba en otro canal. Después las exigencias externas, viste, de tener que producir eso, que a él tampoco le gustaba eso. Por ahí cumplía un poco claro, con no eso. transaba con el sistema de alguna manera. Claro. Y claro. Las participaciones especiales que tiene el o disco. transaba y se iba, y destransaba y rompía lo que había transado. Claro, sí. Hacía esas cosas, ¿no? Indudable. Facu, te preguntaba, las participaciones especiales que tuvo finalmente el disco, ¿él las había pensado o no? Digo porque participan desde Santiago Motorizado, que estamos escuchando, hasta Fito Páez, sí, pasando por Hilda, sí, Lizarazu. Son invitados de él. Con Santiago Motorizado pasó algo raro, porque él siempre de este lugar de humildad, me acuerdo una vez una fiesta que fuimos, de un pintor creo que era, y él saludaba uno por uno dando la mano, Roberto, no sé qué, y la gente lo miraba como, es obvio, sé quién sos. Aparte en un lugar, digamos, de artista, gente que estaba conectado con el arte, ¿no? Y con Santiago Motorizado le pasó lo mismo, él como que se presentaba una historia así, y el chabón dice, boludo, yo te iba a ver a tu show, sos fan tuyo. Oh, no, yo soy tu fan, y decía, esto es típico de él, siempre hacía esa performance de tirar mucha energía al otro, ¿no? Sí. De volverle como un espejo, bueno, como un gran artista, ¿no? Sí. Sí, como ponerse en un lugar de que, bueno, mira, me conoce, bueno, somos los dos iguales, y quitarse él el brillo en algún momento como para hacerlo brillar al otro, ¿no? De alguna manera que estén iguales. Sí, y ubicarse en un lugar común, no ser el centro de la escena y que le hagan tipo reportaje, sino ya con esa presentación era uno más y todos interactuamos de la misma manera. Claro, y te hacía Esa es genial, hacerlo... él disfrutaba de eso, le gustaba eso. Sí, como una accesibilidad distinta a cualquier otro tipo de artista, ¿viste? Que claro, pero esto creo que lo tuvo desde el principio, esto de como axioma fue, y lo cumplió a rajatabla, de no creérsela, él no se la creía. Él conectaba, pero no se la creía. Entonces nunca fue una estrella de rock, nunca quiso serlo. Nunca fue un rockstar. Ahora, te hago una pregunta, vos que estás conectado inclusive con todo este ambiente, digo, hay, ¿no? Dentro de nuestro rock nacional, sin decir nombres, obviamente, pero hay, ¿no? Gente que se la cree. Y sí, yo creo que hay más... O sea, el famoso pomelo existe. El narcisismo, y en la literatura ni hablar también, ¿viste? Inclusive en algunos libros que yo publiqué con gente que involucré en el libro, agarran el libro para fijarse ellos, dónde están ellos, si hablaron conmigo una hora, si les puse un párrafo o 3 páginas, y digo, qué patético, ¿no? Porque está bueno, no sé, si el libro es de X, leer a X, ¿no? Leerte vos, a ver lo que vos dijiste, como horrible, y hay mucho de eso, lamentablemente. En el mundo de la música y en el mundo de la literatura, o sea, todos tienen un cierto... Bueno, estamos en una sociedad sumamente narcisista donde, bueno, viste, todo el mundo es como que hay una tendencia, somos tendencia en eso cuando nos vemos en las redes y todo eso. Sí, tenés razón. Imagínate que si estas personas vienen con un talento especial que tiene que ver con su ser, imagino que se van de mambo con el amor propio, ¿no? Porque el amor propio está buenísimo, hay que tenerlo, si no te pasan por arriba, si no sos víctima de muchos trastornados de las, bueno, viste, de trastornos de personalidad, pero cuando te vas de mambo también... No sé quién me decía alguna vez en un taller o algo así, un taller literario, cuando escribís tenés que creerte que sos Cervantes o tu favorito, ¿no? Tu escritor favorito. Terminaste de escribir y sos el mismo siempre que tiene que ir a pagar el agua porque
No, el agua no te la corta. La luz, qué sé yo. Ir a comprar sí, 1 kilo de pan, lo que sea. Boniato pero... a la verdulería, a descubrir boniato y... Sí, que está buenísimo, es riquísimo. Pero sí, es verdad, sí, por eso, pero digo, vivir así y vivir como tal, ¿no? Como un divo o diva de la música o de la literatura debe ser también agotador, ¿no? Sí, es agotador. Pero hay gente que va a fiestas y se presenta, ¿viste? Hola, yo soy músico, yo soy no sé qué, ¿viste? Que bueno, por ahí si lo ve de una mirada psicológica, pobre chabón, claro. lo que sea, ¿no? Porque necesita como un título para que le den un lugar, para entrar, de haber inhibiciones, bueno, pero medio es un bajón cuando ponele, en una fiesta, ahora no hay fiestas por la pandemia, pero en una reunión o algo, viste, alguien se presenta y empieza a hablar de él y te cuenta lo que es un bajón, viste. Esto Palo no lo tenía, en absoluto. Y eso es lo bueno, y eso es lo que hay que rescatar, y hay que leer el libro, que lo podemos encontrar en cualquier librería, que lo has cerrado vos, y que, bueno, por acá nuestro productor lo estuvo leyendo, tuvo ahí un secuestro, se lo van a devolver, y después vamos a ver, porque me contó un poquito de todo lo que vio que le encantó, y bueno, y por eso te estamos llamando para que nos cierres vos la idea, y para conocerlo un poquito más de cerca. Alguien que fue una gran figura del rock nacional, y que por su humildad mucha gente tal vez no lo reconoce como tal vez uno de los tantos que escuchamos y que decimos wow esto, pero sin embargo detrás hay un Palo Pandolfo que a lo mejor hizo esa canción, y que tal vez no lo conocemos por esta cuestión, o muchos chicos, ¿no? Que no lo conocen. Ahora hay un revival, te cuento, yo tengo un nene de 14 años, hay un revival de los pibes que están fascinados con el rock nacional, se inclinan muchísimo. Están, pero desde los comienzos, te escuchan Un Pescado Rabioso, te escuchan al Flaco Espineta, y ahí en adelante. O sea, ahí bueno, la cosa de moda del elegante y toda esa cosa, que bueno, le prefiero no hablar, pero sí hay chicos que vaya a saber por qué fenómeno, tal vez porque, bueno, en casa escuchaba eso desde que estaba en la panza, pero igualmente hay otros con los que él conecta, que tiene que ver, que escuchan esto, y que inclusive él con la guitarra saca temas desde Pescado en adelante, y va descubriendo el rock nacional. Y bueno, le voy a hablar a esos háblales. Mensaje para ellos. Chiques, les cuento algo que por ahí cuando descubrimos al principio Don Cornelio y la Zona, con el primer disco, los primeros hits, Taza de té chino, Ella vendrá, Conversación triple, etcétera, teníamos como una imagen que fue lo que vimos, que era Don Cornelio, pelitos cortos, New Romantics, camisitas, muy soda, sobre todo largos. Pero en realidad los Cornelios mamaron mucho rock nacional. Palo después se apropió de vuelta de su historia y era fan de Serú Girán, fan de Spinetta, fan de Papo. Y todo ese rock nacional él lo tiene. Entonces, mensaje. Escuchen cualquier cosa, pongan en YouTube, en Spotify, en donde quieran, Los Visitantes, Palo Pandolfo, Don Cornelio y la Zona, que algo van a encontrar, que se van a emocionar y que los va a motivar, a inspirar para escribir, si son músicos, para tocar, para pintar, para vivir mejor, para lo que sea, porque hay un mensaje emocional en él, un mensaje energético que seguro en algún punto alguna fibra les va a tocar. Perfecto. Say no more. Ay, bárbaro, te juro, se lo voy a pasar toda esta nota a mi hijo para que también le escuche. Seguro que algo se va a enganchar con algo. Sí, bueno, un lujo, Facu, hablar con vos. Un gustazo, es una charla nos faltó el cafecito de por medio, así que te mando. Yo me lo estoy tomando acá. Yo también acá, te digo, aunque sea virtualmente nos conectamos con eso. Desde acá te mandamos un abrazo y bueno, cuando quieras estamos acá, así que lo que necesites. Te mandamos un abrazo grande y vamos a chusmear y a acercarnos más a Palo, y gracias por esta pasión que vos tenés por descubrir este tipo de gente que no es la que tal vez se inclina a la sociedad hoy por hoy, sino que es la gente que realmente siente y bueno, puede expresar a los demás este amor por la música y por las palabras, Así que bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Facu, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el licenciado Facundo Rodolfo Soto, que nos contaba justamente de la vida de Palo Pandolfo, que está en su libro, que empezó con él y lo terminó solito.